Nos metemos de lleno en Sexo Sofía y está con nosotros y es un lujo porque estamos en la producción audiovisual de Radio UNR, siempre estamos en la radio, pero ahora inauguramos Sexo Sofía, también nos pueden ver, nos están viendo por YouTube, puede entrar al YouTube de Radio UNR, está por un montón de lados esta cuenta andando, está Bárbara Mariscotti con nosotros. Barbie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola, bienvenida, bienvenida, Barbie, ¿qué tal? Hoy nos vemos. Hoy nos vemos, muchas gracias, qué lindo verlos y qué lindo verlos con esos fondos de pantalla divertidos que tienen. Vamos. Los Sí, chicos claro. están todos lo que... Ellos están con fondo, yo me puse una camisita. Qué ganas de estar en el parque festejando la primavera. Uy, sí, qué ganas. Las ganas bueno. no faltan, está bueno no negar las ganas, ¿no? Las ganas existen y van a seguir existiendo, por supuesto. Por eso digo los fondos que se pusieron los chicos divertidos. Bueno, Bien. Barbie, te quiero contar que vos en pantalla completa también tenés tus florcitas digitalizadas alrededor, así que también estás con nosotros. Ah, bien, bien. Bienvenida a primavera, entonces. Así estamos, sí. Feliz primavera, Barbie. chicos. Feliz primavera. Claro, feliz sí. primavera. Feliz primavera. Es una estación feliz la primavera, ¿o no? Tiene esa connotación. Dicen. Tiene, por lo menos aparecen un montón de colores en el paisaje y cambia un poquito el clima y eso tiene que ver directamente con el estado de ánimo. Claro. Bueno, contémosle a la audiencia, quienes no la conocen, Barbie es psicóloga, sexóloga, es docente también es militante y está con nosotros haciendo el micro gentilmente de Sexo Claro, Sofía. sí. Barbie, que quiero decirte el dato que es el podcast más escuchado de todo Radio UNR. Sexo ¡Ay, Sofía. qué nervios! ¿En serio? Sí, Así el es. más escuchado lejos, o sea, tiene una audiencia altísima, así que estamos hablando ahora para quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando, pero después nos vuelven a escuchar y ver en diferido. Así que imagínate. Claro. Es Después nos enorme. ven por YouTube, entonces, ahora. Ahora nos También. van a poder ver por YouTube también. Nos van a poder buscar Mirá. por YouTube. Barbie, Perfecto. hoy queremos hablar un poco de lo que es la adolescencia. Justamente uno relaciona la primavera a ese frenesí adolescente, a esa energía, a esas hormonas, y uno lo asocia a la adolescencia. Y mi primera pregunta que te quería hacer era, ¿qué se define por adolescencia? Bien. Yo creo que lo asociamos a la adolescencia porque nos hace acordar a nuestras adolescencias, a las fiestas del Claro. estudiante, digamos, nos hace acordar a eso, sobre todo el día de hoy, que es no solo el día de la primavera, sino el día del estudiante. Pero, ¿qué se define como adolescencia? Mira, las definiciones no están 100% claras en términos a que los autores no se ponen de acuerdo todavía con cuándo empieza y cuándo termina la adolescencia, ¿verdad? Pero a grandes rasgos estamos hablando de un proceso por el que pasan todos los seres humanos, donde su cuerpo y también su vida mental y subjetiva va dejando de ser niña para convertirse cada vez más en el cuerpo de una persona adulta. Está comprendido, como digo, si bien no se ponen 100% de acuerdo, está comprendido más o menos entre los 10, 11, 12 años, que es cuando empiezan a aparecer los primeros caracteres sexuales secundarios. Estoy hablando de la aparición de la menstruación, de las mamas, las cinturas, se ensanchan las caderas, aparece el vello en un montón de lugares, aparece la nuez de Adán, cambia la voz, cambia el cuerpo. O sea, está situado en ese primer momento que tiene muchísimas características físicas para reconocerlo. Y se habla de 3 adolescencias, es decir, se habla de una adolescencia primaria, que es desde que empiezan los caracteres secundarios hasta más o menos los 14, 15 años, que es cuando el cuerpo se estabiliza un poquito, digamos, dejan de aparecer tantos cambios hormonales de repente, y ahí empiezan más cambios que tienen que ver con la subjetividad, con las emociones, con la madurez, y eso lo podemos hablar hasta los 18 en nuestro país, que llegamos a la mayoría de edad, y algunos autores hablan de una adolescencia tardía hasta los 20 y tantos, que es cuando podemos lograr una independencia económica. O sea que a grandes rasgos es un periodo que está caracterizado por las madurez física, emocional, psicológica, y que se dan en distintos tiempos. Entonces, bueno, somos la única especie que requiere tanto tiempo de maduración para salir de la infancia y pasar a la adultez. Es una etapa, Barbie, de constante transición, ¿no? Exacto, y de duelos también, porque es como nos cambia, lo primero que nos cambia es el cuerpo, cambia muchísimo, digamos, nos podemos
aunque no estemos de acuerdo si es a los 10, a los 11 o a los 12, podemos reconocer claramente el cuerpo de una niña del cuerpo de un adolescente o de un niño y de un adolescente. Entonces hacemos un montón de procesos de asimilación de eso que nos está pasando, que puede gustarnos o no, de algunas cosas o algunos tratos que teníamos cuando éramos niños chiquitos y que ya no los tenemos, algunas otras cosas que empiezan a exigirnos la familia. O sea, es una etapa de transición y de muchos duelos también por cosas que se van perdiendo. Claro. Ni hablar que aparece nuestra primera ruptura de corazón en ese momento, aparece la importancia de la amistad por encima de la familia, nos encontramos la lucha entre lo que queremos ser y lo que podemos ser, entonces es una etapa como muy significativa. Claro, y lo que decía recién también es como un momento de forjar la propia identidad también, ¿no? Exacto. Si bien la identidad existe desde antes, no es que se conforma en la adolescencia, aparecen muchísimas cosas en la adolescencia que nos van a hacer redefinir nuestra identidad, digamos. Incluso puede ser que cambiemos nuestros valores, que elijamos otros, que dejemos de identificarnos con los familiares y nos identifiquemos con otra cosa, que tengamos nuevos intereses. O sea, aparece un afianzamiento de una identidad que va a ser cada vez más adulta. Barbie, decías ahí etapa de duelos y me da la sensación de que uno de alguna manera empieza a dejar aquello que nos tocó o que se nos impuso o que se nos dio, no sé cuál es la palabra correcta, o sea, que viene, no sé, con la religión, hasta con el idioma, con las costumbres, con los valores, y uno empieza a querer un poco elegir la suya, ¿no? Va por ese lado. Se trata de eso, aparte es un proceso donde es absolutamente esperable que los y las adolescentes se enfrenten con los ideales familiares en ese momento, digamos. Si bien lo vemos como terrible y como una cuestión revolucionaria, y aparece esa frase que aparece desde Sócrates, o sea, que tiene un montón de años de que la juventud está perdida, es porque es un proceso, o sea, la manera, pero te estoy diciendo en serio, es una frase que se dice desde la antigua Grecia, siempre nos parece que la juventud está perdida y es porque hay un momento en el cual, para construir nuestra propia identidad, empezamos enfrentándonos a la identidad que teníamos. O sea, lo primero que hacemos como proceso psíquico, ¿no? Es negar lo que nos enseñaron, aprender nuevas cosas y después hacemos una elección de con qué nos quedamos. Podemos incluso volver a adoptar los valores familiares, pero tiene que haber un momento en el cual los ponemos en jaque, interrogamos un poco. O sea, yo te decía hoy más temprano, Gaby, a vos te gustó la frase, que una adolescencia que no es revolucionaria es una contradicción biológica inclusive. Es decir, es un momento de la vida donde para poder identificarnos con nuevas cosas necesitamos poner en duda las que ya tenemos. Entonces es un momento de conflicto, sobre todo familiar, ¿no? Porque nos encontramos de golpe con una persona que, no sé, que piensa que hace distinto, que nos interroga lo que nosotros hacemos, que interroga nuestras costumbres. De hecho, son los adolescentes los que terminan trayendo, no sé, al aula, por ejemplo, los avances sociales, porque son los adolescentes los que están permanentemente observando a los adultos para decirnos, acá la confiaron, acá también, esto está mal, esto está bien. Claro. Nos corrigen y aparecen en una situación de mucho conflicto. Claro. Y hay familias que lo transitan mejor. Y también, eso, bueno, hay una cuestión. Sí, Pablo. No, que también hay una imagen de como que los adolescentes, la adolescencia es un momento para enojarse también, ¿no? Como que esa imagen del adolescente enojado. Exacto, y la rebeldía, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Lo que pasa no es solamente con el enojo, en realidad en la adolescencia lo que hay es una desregulación emocional. Todas las personas tenemos un montón de emociones, eso ya lo sabemos, todas las emociones son válidas, no es que hay algunas que están bien y otras que están mal. Lo que va pasando es que mientras somos chicos tenemos algunas maneras de manifestar esas emociones que son más o menos estandarizadas o más o menos están permitidas. En la adolescencia lo que empieza a suceder es que cada emoción, primero que se siente mucho más intenso, y eso tiene que ver con el proceso hormonal que venimos viviendo. O sea, lo que 3 años atrás nos enojaba, ahora nos enfurece. Claro. Y lo que antes nos ponía contentos, ahora nos hace euforia de alegría. Y lo que antes nos ponía tristes, ahora los adolescentes te dicen me siento deprimido. Digamos, hay una intensidad de las emociones, primero que se vive con más intensidad, y segundo que los repertorios conductuales, le decimos los psicólogos, es decir, las conductas con las cuales le avisamos al mundo que estoy enojado, estoy triste, estoy feliz, las empezamos a construir, porque ya no podemos usar las conductas de la infancia. O sea, yo no me puedo poner a llorar como un nene chiquito en la fila del supermercado porque no me compraron
el yogur que yo quería, ¿verdad? Digamos, hay ciertas cosas que en las infancias se permiten y cuando vamos creciendo ya no. Entonces empezamos a ensayar nuevos repertorios de conducta con una intensidad emocional muy alta. Eso hace que ciertas emociones como la tristeza o el enojo se vean como permanentes, ¿no? Como esto que vos me decías, ¿el adolescente está siempre enojado? Sí. No, pero con todo lo que le está pasando tiene un montón de motivos para estar enojado y cada vez Claro. que está enojado es mucho más intenso que cuando era niño. Barbie, ¿y en la familia o en el entorno cómo laburás esto para que, o sea, que no sea tanto quilombo? O sea, para no romper toda la silla de la casa. Vamos a romper algunas nomás. ¿Cómo negociás esa No, ruptura? eso no es una negociación. Acá no se rompe nada, es una negociación posible. Es decir, Sí. vos tenés derecho a estar enojado, sí, pero no a romper cosas. Ahora, Bien. ¿cómo lo laburamos? Claro. Pensemos que estas son actitudes adultas también, digamos. Cuando un adolescente rompe sillas, de algún lado vio romper silla, o golpear Bien. una pared, o cerrar una puerta. Entonces, en general hay que trabajarlo siempre de manera grupal y de manera familiar. Es decir, nosotros tenemos que validar que la persona sienta cosas y le podemos decir, mira, yo sé que esto te enfurece, que estás enojado, que estás frustrado, que estás aburrido. Lo que no podemos tolerar es que con esos sentimientos se genere un entorno violento, digamos. O sea, uno puede, o sea, tranquilamente, no es lo mismo tener una cara de enojo o cara de culo, como dicen los adultos, que romper una puerta, digo, me parece que hay No, situaciones, obviamente. marcamos obviamente. el límite y situaciones donde entendemos que, bueno, que forma parte de la cotidianeidad sentir algunas emociones de manera más intensas. Bien. Eso me gustó. O sea, si tirás el joystick al piso, después capaz que no hay otro joystick. O sea, date Bueno, cuenta. una cosa que se trabaja siempre fundamental es no estar comprando permanentemente lo que el adolescente rompe. Digamos, creo que es un momento para que aparezca esto, ¿no? El límite a veces no está dado con las palabras, está dado con la realidad. Vos rompiste esto y bueno, lo tendrás roto ahora, digamos, porque No si hay yo más. salgo cada 10 minutos a comprarte lo que rompiste, en realidad refuerzo la conducta, porque vos cada vez que quieras algo nuevo vas a romper lo que ya tenías, digamos. Claro. Entonces, ese es un aprendizaje que se hace con las familias que es bastante positivo, el no reforzar lo que no queremos reforzar. Pablo, Bien. ¿vos tenías una pregunta? No, sí, pensaba en esto, en a veces la relación de los adultos con los adolescentes, que se supone que todos los adultos ya pasaron por la adolescencia, pero a veces eso los hace tomar una postura un poco de bajarle el precio a lo que está pasando, ¿no? Y, bueno, es una etapa que te está pasando, ya vas a crecer y ya te vas a dar cuenta. Y hace poco hablamos con Sabo, que escribió un libro llamado Yo Adolescente, y hablaba de eso, de que cuando escribió ese libro, él lo que decía, está bien, a mí me dice que después, pero yo ahora me está pasando esto en este momento y veo las cosas Claro. así. Y a veces falta como esa empatía o algunos adultos justamente ponerse a dialogar con los chicos que están atravesando eso sobre lo que le pasa en ese momento. Exacto, Pablo, te agradezco aparte porque me hiciste el hincapié de algo que es buenísimo, que una estrategia genial para trabajar con adultos es hacerlos recordar su propia adolescencia. Digamos, Claro. Cuando madres, padres y docentes están enloquecidos con los adolescentes de la casa, está bueno marcar eso. Bueno, pero acordate que vos también tuviste un momento donde odiabas a tus viejos, donde querías cambiarte de religión, de equipo de fútbol, de ideología política y de todo lo que había en casa, digamos. Entonces me gustó que me lo traigas porque es una estrategia muy válida apelar a la empatía. Y por otro lado, lo que decís de los conflictos, yo creo que, a ver, trabajo en salud y trabajo en educación, los conflictos de la gente siempre son importantes. Yo no tengo ningún tipo de derecho a decirle a nadie que lo que le pasa es una tontería, pero ni yo ni nadie. Es decir, al niño de 4 años que perdió la goma en el jardín y que vino llorando a casa, tiene un problema importante. Tiene un problema importante para esos 4 años que tiene. Y cuando tenés 12 y tu mejor amiga te dejó de hablar y no sabes por qué, también tenemos un problema importante. Y cuando tenés 18 y no encontrás laburo, también. Y cuando tenés 50 y te estás divorciando, también, digamos. Por supuesto que los problemas tienen que ver con la edad maduracional de cada persona, pero nadie está sufriendo de onda. O sea, no hay una persona que se muera de ganas de sufrir a la cual vos le puedas decir, eso que te pasa es una tontería, no exageres. Digamos, cada vez que nos pasa algo, nos pasa en serio y nos hace sentir mal en serio, independientemente de la opinión ajena. Y que aparte, primero que no tenemos derecho a invalidar el sufrimiento y segundo que es algo totalmente absurdo. O sea, la manera ideal de pelear con alguien es decirle que lo que le pasa no tiene sentido. O sea, esa charla
aunque a vos te parezca que, por ejemplo, o perder la goma o pelearte con tu amiga o qué sé yo, no sé, que te vino la menstruación, te agarró desprevenida y se te manchó el uniforme de la escuela, que son cosas que pasan en la adolescencia. Si nosotros decimos que eso no es grave, lo único que le estamos enseñando a los adolescentes es que no confíen en nosotros cuando les pasen cosas. Claro. No les estamos enseñando que, o sea, ellos deciden que eso es grave y por eso los tiene mal y nosotros se los estamos invalidando, por lo cual me parece lo que nunca sería algo que yo recomendaría. Barbie, qué interesante, y lo linkeo directamente con lo que está pasando ahora con un montón de chicos de quinto que hablábamos de cosas que se presuponen o que están instituidas, como decir, bueno, tu quinto año, el día de la primavera, el último primer día, el último día de clases, todo esto, el viaje a Bariloche, la graduación, la cursada, ser el más grande de toda la escuela. Bueno, todos esos pibes están con una angustia enorme, esos pibes y esas pibas. Exacto, y eso es una angustia y es una angustia completamente válida, sobre todo porque si recordamos nuestra adolescencia, a nadie nos gustaba ir al colegio, y realmente el único motivo por el que uno sostenía la adolescencia era porque venía el viaje a Bariloche, porque venía la graduación, porque estaba el día de la chupina, porque tenías amigos y te ibas a los bailes con tus amigos. Entonces realmente se están perdiendo un montón de cosas que seguramente vienen esperando hace muchísimos años. Y la frustración que deben sentir es la misma que puede sentir un adulto que acaba de, no sé, se está por casar y entera que su pareja lo engaña, o un adulto que se mete en un crédito para comprar su vivienda y lo echan del trabajo, digamos. Es lo que sentimos cuando nos quitan algo que venimos soñando hace mucho tiempo y no entendemos por qué. Entonces los alumnos de quinto pueden estar tranquilamente decepcionados, angustiados, aburridos, ni hablar que seguramente ya deben haber tenido, a lo mejor varios tenían ya el viaje pagado o hasta su vestido de graduación elegido. Entonces no me parece que sea un momento, primero para decirle a nadie, porque esto es un momento que moviliza a todos, pero más a los adolescentes donde se les quitó la única posibilidad de acción social que tenían, que era la escuela, y se los metió todo el día, 24/7, con la gente que más odian, que son su familia. Clarísimo. Digamos, no Barbie, es... No, me encanta. Es duro, Barbie Mariscotti. No es un trato válido para ningún adolescente, entonces si no podemos entender que ellos van a estar enojados, frustrados y decepcionados, y hemos fallado como adultos. Claro, totalmente. Es una situación súper compleja, ¿no? Y hoy, un día de la primavera y todo eso, es como, le decís, che, pero mirá, todo, o sea, es angustiante igual. Es angustiante igual y sobre todo porque hay una realidad con esta pandemia que ellos no son población de riesgo. Que el mensaje de quédate en casa porque así nos cuidamos entre todos no es un mensaje que tenga validez para personas que todavía no desarrollaron 100% su pensamiento abstracto, digamos. Que es algo que pasa en la adolescencia, ¿no es cierto? En la adolescencia nosotros vamos aprendiendo a pensar en conceptos abstractos. Claro. Entonces, un discurso de quedan 79 camas de terapia y los médicos están desbordados, no es un discurso que le hable a los adolescentes. Yo no digo que no lo puedan entender, digo que lo más probable es que los adolescentes digan, bueno, qué sé yo, eso a mí cómo me afecta, porque no tiene relación directa con su vida. Entonces, por ahí quienes lo entienden más son quienes viven con personas de riesgo a lo mejor, o quienes han tenido a alguien cercano que pasó por COVID, pero no es un discurso que ellos puedan entender. Lo que les va a aflorar es el enojo, es no me dejan hacer nada y yo estoy en mi casa aburriéndome. Y es lo entendible es lo que sucede en este momento. Claro, porque vos antes decías esta cuestión de la rebeldía y de que eso era propio del adolescente. Y bueno, uno en su adolescencia fue rebelde un montón de cosas. Ser rebelde al quedarte en casa sería lo más lógico del universo. Sí, que ojo, no quiero que, porque después van a salir a decir que yo estoy diciendo a las adolescentes que no salen, que salgan. No, estamos desde un lugar más teórico, ¿no? No es una apología a violar ningún tipo de normativa, ya sea cual sea la ciudad donde nos estén mirando. El tema es entender que así como nos cuesta a los adultos, imagínense cuánto más les cuesta a personas que todavía no tienen su independencia económica, su independencia afectiva, digamos que dependen, que tienen que pedir permiso para salir, para invitar a un amigo, incluso en los momentos en los que se podía tener reuniones afectivas, había que pedir permiso, adultos que a lo mejor te entienden y que no te entienden. Estoy hablando de una situación ideal donde estos adolescentes no están viviendo violencia y abuso dentro de sus casas. Sí, es algo clarísimo.
Hoy tenemos un montón de adolescentes que adentro de sus casas no pueden legitimar su identidad de género, no pueden hablar con la persona que aman porque no corresponde al género que su familia aceptan, no pueden ni siquiera chatear con la privacidad de decir las cosas que se dirían si estuvieran frente a frente, porque la gente escucha, la gente condena. Entonces creo que tenemos que entender que adolescentes y las adolescentes y las infancias están muy golpeados por todo esto, ¿no? Con menos recursos a lo mejor subjetivos para afrontarlo. Y que lo que va a pasar es el desborde emocional, digamos. Tenemos que poder empezar a lidiar con los desbordes emocionales y no patologizarlos, porque es lo más normal en este contexto donde se te cayó todo lo que vos ibas a hacer. O sea, la rutina estaba establecida por la escuela, por el viaje a Bariloche, y ahora todo eso se cae. Y la posibilidad, incluso pienso en los chicos de quinto, que uno muchas veces termina diciendo, bueno, pero el año que viene voy a estudiar lo que me gusta y me voy a anotar en esta facultad y voy a conocer nueva gente. Y hoy no sabemos qué va a pasar el año que viene con las universidades. Claro, por eso es difícil el ahora y es difícil el futuro también. Es difícil ahí donde encontrar una pensaba apoyatura. También, Barbie, que así como la adolescencia por ahí, eso que contábamos, es una etapa de transición y que puede ser traumática en algún punto, también en algún momento llega un momento que, y cerca de ese quinto año y demás, que aparece como toda una mística de, no, pero esta es la mejor etapa de la vida y esto es el mejor momento y aparece como una cosa más dramática, como, bueno, este era el mejor año se nos va, y claro. Ahora me lo arruinaron y se vuelve todo un poco dramático también. Sí, de todas maneras, Pablo, no sé cómo es tu experiencia, eso es algo que yo lo he escuchado mucho más en adultos. O sea, cuando nos convertimos en adultos y tenemos que trabajar y pagar cuentas y mantener una casa y cocinarnos todos los días y esas cosas que a veces son un garrón, uno se encuentra diciendo, che, la mejor etapa de mi vida era la adolescencia. Claro, sí. Pero a veces nos pasa que siendo adolescentes, como te digo, estamos conviviendo con un montón de factores que de alguna manera los sentimos como limitantes. Entonces no sé si es la mejor o la peor etapa de la vida, porque hay adolescencias, muchas, hay adolescencias hermosas y hay adolescencias llenas de violencia y llenas de vulneración de derechos, entonces no es que necesariamente vaya a ser su mejor etapa, pero sí es cierto. Está ese discurso que habla sobre eso, ¿no? Sí. Y que se vende. Es un discurso que vende, pero es un discurso que solemos dar los adultos cuando nos arrepentimos de haber crecido. No tanto a los propios adolescentes. Cuando vos trabajás, como es mi caso, yo, aparte de tener alumnos, tengo pacientes adolescentes, digamos, y cuando vos trabajás en contacto con ellos y en la intimidad, a veces se encuentran como diciendo, hoy esta vida no me gusta, esto es un garrón, quiero hacer cosas y no tengo la plata, y quiero hacer cosas y mi mamá no me deja. Y entonces aparece como una etapa de mucha prohibición que no siempre es la mejor de la vida. Claro. Después cuando se puede empezar a elegir más, aparece más disfrute. Barbie, muchas gracias por todos estos conceptos, la verdad que es súper importante, todo sí. Por dónde fuimos. Y bueno, tomamos la primavera como excusa para hablar un poco de la adolescencia. Esto de las hormonas, que no sé si es verdad o no, pero lo tiramos. Lo tiramos. Mira, a ver, las hormonas están en toda la adolescencia tomando un rol muy importante. No solo porque desarrollan lo propio del cuerpo, sino por esto que yo contaba. Alteran el sistema emocional, el sistema perceptivo. Nuestra sexualidad que existe antes, pero en este contexto se vuelve reproductiva. Entonces aparece como mucha más preocupación por cuestiones sexuales, se vuelve visible, aparece en el cuerpo. Me doy cuenta que alguien me excita con mirarlo, mirarla, digamos. Lo que tiene en general la primavera, no es que en la primavera haya más hormonas, no es una relación médica. Ha sido más bien una relación cultural. Lo que pasa en la primavera es que nos permitimos andar un poco más sueltos de ropa. Claro. Y eso hace que tengamos más cuerpos atractivos y más gente linda a nuestro alrededor y que por ende nos podemos sentir excitados o excitadas con mayor frecuencia, digamos, y bueno, ni hablar cuando aparecen esos primeros noviazgos donde queremos estar todo el día al lado de alguien. Por ahí el hecho de que o sea, es un fenómeno cultural, no se hace de noche tan temprano, hay muchas más opciones de cosas para hacer, hay más oferta cultural incluso, entonces aparece un espacio a veces más propicio para esto que la gente dice se revolucionan las hormonas. O sea, las hormonas ya estaban revolucionadas por la edad, lo que nos da es otro escenario donde a lo mejor podemos vivir de otra manera. Buenísimo, Barbie, la verdad que súper claro.
Bueno, un placer, Barbie. Nos vimos las caras. Este año no nos Nos habíamos vimos, podido lindo ver. verlos. Hermoso, Bueno. hermoso. Muchas gracias por por la todo. invitación. Por todo. Gracias, Barbie. Bien, Te esperamos de bien. nuevo Un beso por aquí en grande. este formato. Nos vemos. Chau, Un chau. abrazo Pueden grande. buscar Sexo Sofía en Spotify y escuchar los podcasts.